En este momento, Lamine Yamal podría ser el talento más temido en el fútbol, goles en partidos importantes, enfrentándose a defensores el doble de grandes que él y humillándolos. Partido tras partido, demuestra que el futuro del fútbol es tan aterrador como parece. Pero no nos adelantemos. Porque detrás del brillo en sus jugadas hay un chico luchando por sí mismo y por su familia. Esta es la increíble historia de la próxima gran estrella del fútbol. Lamine Yamal nació en un pequeño pueblo de Cataluña y, desde el principio, quedó claro que tenía un gran futuro en este deporte. Ser fotografiado con Messi debería haber sido solo un anuncio casual, pero fue parte de algo más, una imagen más grande. Sin embargo, incluso con las señales del destino desde temprano, aún tenía que forjar su propio camino. Sus padres se separaron cuando Lamine tenía solo 3 años y, con su padre siendo pintor y su madre camarera, el futuro no parecía exactamente prometedor para él. Pero, de alguna manera, el fútbol estaba a la vuelta de la esquina y se convirtió en algo importante en el hogar. Verás, el padre de Yamal había intentado ser profesional, pero nunca lo logró del todo y, al final, recurrió a trabajos esporádicos y a pintar para sobrevivir y sacar adelante a su familia y a su hijo. Pero estaba claro desde una edad temprana que su hijo era diferente. En la zona donde vivía, Mataró, había un profundo interés por el fútbol y no era raro ver a muchos niños de la edad de Yamal interesados en este deporte. A los 4 años, Yamal ya estaba en el camino hacia el fútbol profesional. Se unió al club de fútbol La Tureta y, en solo 3 años, tuvo un impacto tan grande que ya tenía a ojeadores de todo el país en alerta y había puesto el código postal de su área en el mapa. Para cuando Yamal cumplió 7 años, los ojeadores y espectadores apenas podían creer lo que veían. Ya era 2 veces mejor que los de su edad. Habían visto suficiente y, si La Tureta fue el comienzo de la grandeza, la Academia del Barça le dio un gran paso hacia ella. Firmar con el Barcelona era el sueño, pero también estaba claro que en su nuevo club tendría que trabajar duro para ganarse un lugar en el equipo. Verás, una gran parte de la historia de Yamal son sus raíces y él nunca las olvida. Las 3 pequeñas banderas en la parte trasera de sus botas cuentan toda una historia. El padre de Yamal es de ascendencia marroquí. Su madre es de Guinea Ecuatorial, pero Yamal nació y creció en España. Por eso ves las 3 banderas en sus botas, pero hay más que eso. Porque en los primeros días en la Masia, Yamal no solo jugaba por sí mismo. Estaba cargando con los sueños de 2 personas. No era solo Yamal quien quería convertirse en futbolista. Era como si su padre jugara fútbol a través de él, llevándolo a cada entrenamiento, apoyándolo en cada momento, viéndolo crecer. Era como ver su propio sueño vivir a través de su hijo y, poco a poco, ese sueño comenzó a hacerse realidad. En el Barcelona, ya estaba llamando la atención. Desde la etapa pre-Benjamín hasta el Alevín R y luego al Infantil B, la opinión siempre fue la misma: este chico era especial. También era versátil. En sus primeros días en la Masia, jugó como delantero. Incluso ocupó la posición de lateral izquierdo en ocasiones, pero las bandas, ahí es donde realmente pertenecía. Eventualmente, se afianzó en la posición de extremo derecho y la hizo suya. Mientras tanto, en el primer equipo, Xavi había recuperado el viejo sistema, confiando en los jóvenes, dando oportunidades a los talentos de la Masia. Y aunque Yamal tenía solo 15 años en ese momento, Xavi quedó tan impresionado por su talento que le dio la oportunidad. Estaba listo. Yamal estuvo en el banquillo la semana anterior contra el Atlético de Madrid y, cuando finalmente debutó con el Barcelona contra el Real Betis al final de la temporada 2022 de la Liga, quedó claro que este chico era especial. Y muy joven también. Aún tenía solo 15 años y, en ese momento, se convirtió en el jugador más joven en debutar con el Barcelona. Verás, no era raro ver a Xavi o al club dar oportunidades a talentos jóvenes. Lo raro en el caso de Yamal era lo joven que era. Pero parecía que Xavi, al igual que todos en el club, había visto algo en Yamal que el mundo solo descubriría más tarde. A pesar de todo el revuelo a su alrededor, Xavi había notado lo enfocado y humilde que era. Seguía siendo el mismo chico que habían llevado de la academia al primer equipo, incluso después de dar el salto y destacar.
Y así, Xavi estaba dispuesto a recompensar esa humildad con un lugar en el primer equipo y, mejor aún, a impulsar a su nuevo talento en la jerarquía si era necesario. Y valió la pena en la temporada 2023-24, cuando Yamal estaba rompiendo récords partido tras partido. En el primer partido de la temporada contra el Cádiz, se convirtió en el jugador más joven, con 16 años y 38 días, en ser titular en un partido de la Liga en el siglo XXI. Con el paso de los meses, rompió récords no solo en la Liga, sino también en Europa. Se convirtió en el titular más joven en un partido de la Champions League, el goleador más joven en la primera división española y luego, el grande, el jugador más joven en jugar con la selección española contra Georgia. Y en ese mismo partido, marcó un gol para convertirse en el goleador más joven de la selección española. Por parte de Yamal, no se trataba solo de jugar para el Barcelona. Se había vuelto tan bueno que también se convirtió en una cuestión de que estaba dispuesto a sacrificar el club solo para verlo jugar. Dembélé había dejado el club en el verano de 2023 y el Barcelona ni siquiera se molestó en buscar un reemplazo en la banda derecha. ¿Por qué? Lamine Yamal. Lo veían como el futuro y había llegado a un punto en que pasó de ser el Barcelona albergando a Yamal en la Masia a que el club jugara con las leyes laborales españolas que permiten que un menor de 15 años participe en un espectáculo público, que en este contexto fue su debut con el club. Para ser justos con el club, solo viendo jugar a Lamine Yamal era fácil entender por qué su debut llegó tan pronto. El fútbol está lleno de extremos sistemáticos en este momento. Pero Yamal, él está un nivel por encima del resto. Con solo 17 años, puedes verlo en la forma en que controla su juego. No está definido por uno o dos toques, es un genio único en su tipo. La forma en que regatea, los amagos con el cuerpo, su centro de gravedad bajo, es como si el balón estuviera siempre pegado a sus pies y se mueve y llega a posiciones peligrosas cuando quiere. Lo ves jugar y hay un patrón emergente. Ya tiene su propio juego, que casi se ha convertido en su marca registrada. Juega como un extremo invertido, saliendo desde esa banda derecha y, una vez que corta hacia su pie izquierdo, produce magia. El gol contra el Benfica, por ejemplo, corta hacia adentro y lanza un disparo al palo largo como si no le costara esfuerzo, como si el fútbol fuera tan fácil para él. Lo peligroso de Yamal es que, cuando crees que lo tienes descifrado, puede cambiar el interruptor y sacar otro movimiento. No siempre tiene que cortar hacia adentro, porque con el exterior de su pie, sus jugadas están a otro nivel. Y todo esto se resume en cómo lo hace o, más bien, a quienes se lo hace. Lamine Yamal tiene 17 años y, sin embargo, realiza movimientos como estos, regates como estos contra defensas que son casi el doble de grandes que él. Es como si los convirtiera en conos en el campo. De hecho, eso es lo que hace. En espacios reducidos y como evita a los defensores como si estuviera realizando un ejercicio en medio del partido. Quiero decir, acaba de hacer eso contra el Bayern Múnich. Su nivel de confianza está por las nubes y ahora se ha vuelto tan temido que terminas viendo a defensores retrocediendo en medio del partido o pidiendo refuerzos solo para enfrentarlo. Pero sería injusto hablar de Yamal sin mencionar cuánto ha evolucionado esta temporada, y mucho de eso se debe a este hombre y sus tácticas. Hansi Flick. Su llegada abrió un camino aún más temido para Yamal porque lo que está haciendo con sus extremos, el genio alemán tiene roles personalizados para cada uno, donde Ansu Fati juega como extremo o delantero por la izquierda. En la derecha, Lamine Yamal es el extremo invertido que tiene la libertad de aislarse en situaciones de uno contra los laterales, razón por la cual, en la mayoría de los partidos, lo verás pegado a la línea de banda. Casi sabes que va a cortar hacia adentro, pero va más allá de eso. Este equipo del Barcelona bajo Flick anota goles. Y ese es otro aspecto del juego de Yamal que ha subido de nivel porque, hasta el momento de grabar esto, tiene 14 goles y 21 asistencias en 43 partidos. Cifras increíbles. El sistema también depende de que los jugadores se entiendan entre sí y de la química del equipo. El trío delantero, por ejemplo, es el mejor trío del fútbol en este momento. Y cada vez que los ves jugar, es como si estuvieran sincronizados.
Lo mismo pasa con jugadores como De Jong y Pedri desde el mediocampo, incluso cuando juegan solo para ver si pueden tener la ventaja de sacarlo del partido. Pero la mayoría de las veces, esto juega a favor de él y del Barcelona. Al hacer esto, colapsa inmediatamente las estructuras de los equipos y también es un sistema peligroso. Que se mantenga en la banda no significa que esté allí los 90 minutos completos. Lo verás en el partido yendo profundo o incluso moviéndose a posiciones centrales a veces solo para acercarse al balón. Y prestar atención extra a Yamal cuando tienes a dos jugadores igual de letales como Lewandowski y Raphinha en ese trío delantero es como una misión suicida. No hay duda ahora de que Lamine Yamal es el futuro. El actual ganador del Golden Ball. Pero con la forma en que ha estado jugando, hay mucho más en el futuro. Solo el tiempo lo dirá. Pero si mantiene este nivel actual de rendimiento, no hay duda de las alturas que este chico podría alcanzar en su carrera.